¿ya? Y sobre todo de un elemento que está al servicio del arte estético también. No es solamente una crónica, ¿ya? La crónica pues, es más bien un texto no literario, sobre todo cuando narra un hecho así, sin entregar mayores sensaciones, sentimientos, ideas más profundas, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, me quería hacer esa precisión. Pero de todas formas, independiente de esa precisión que a lo mejor puedo hacer, este video es bastante valioso porque nos da distintos ejemplos, tanto de textos literarios como no literarios. Dentro de los textos literarios, como vamos a reforzar ahora, ¿verdad? Entre la novela, el cuento, una obra de teatro, etcétera. Poema, poesía, romance. El texto no literario puede ser un reportaje, una noticia, un extracto, un instructivo, ¿ya? Así que eso les quería comentar, ¿ya? Bueno, en relación, ¿verdad?, al PPT y a aquellos elementos que sería bueno a lo mejor reforzarlo, podemos, bueno, decir lo siguiente, que el lenguaje, a través de su uso, va creando mundos. En lenguaje hay una expresión bastante adentrada que dice: el lenguaje crea realidad. ¿Por qué motivo? Porque si uno emite una expresión, ya una expresión, ¿no es cierto?, una, un dicho, una suerte así como de eslogan, va instalando ideas, y esas ideas muchas veces cobran una suerte como de realidad, que a veces esa realidad no es concreta. Cuando hablamos, por ejemplo, de realidad virtual, por ejemplo, ¿ya?, o una realidad de tipo literaria, no estamos hablando de una realidad concreta, real 100%. Puede ser más bien un mundo paralelo que se va creando a partir del uso de la literatura, ¿se dan cuenta? Y eso no solamente se expresa a través de la literatura, sino que por el uso del lenguaje mismo. O sea, si uno, por ejemplo, a través de una red social o a través, por ejemplo, de un medio de comunicación, da un mensaje, que el mensaje es discutible, ¿ya? El mensaje es discutible, pero que en forma permanente lo va señalando, va estableciendo ese mensaje, aunque sea discutible, va tomando realidad propia. Por eso es que se dice que hay que tener cuidado muchas veces con las cosas que uno dice, porque el lenguaje crea realidad, desde el rumor crea realidad. Y esa realidad a veces justamente es una realidad del punto de vista del lenguaje, pero no del punto de vista de los hechos en sí mismos, ¿ya? Importante, ¿no es cierto?, acordarnos que, por ejemplo, dentro de la poesía, ¿verdad?, del uso estético del lenguaje, uno puede establecer un pensamiento, una utilidad del lenguaje a partir de elementos cotidianos. Ayer hablábamos bastante extensamente de la genialidad que tenía Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel, ¿verdad?, de literatura, que en 3 libros específicamente, las odas universales, ¿verdad?, o odas de tipo elementales, claro, consiguió asociar elementos bastante modestos incluso, como una manzana, como la madera, ¿ya? Lo consiguió, ¿verdad?, que la gente evocara sensaciones y sobre todo experiencias. Por ejemplo, miren, yo les voy a situar el siguiente ejemplo, ¿ya? Ya, por ejemplo, oda a la madera, ¿ya? Una parte breve voy a será eso, oda a la madera. Ya, a ver. Este poema de Neruda, ¿cierto?, fundamentalmente habla de la importancia, ¿cierto?, que para él tuvo, ¿cierto?, en su infancia, el, el vivir en un ambiente boscoso, ¿ya? Neruda fue un hombre que, si es cierto, nace en Parral, séptima región, después se fue a Temuco, y ahí vivió parte de el resto de su infancia y su adolescencia. Dice: ay, de cuánto conozco y reconozco, entre todas las cosas es la madera mi mejor amiga. Yo llevo por el mundo, en mi cuerpo, en mi ropa, aroma de aserradero.
olor de tabla roja. Mi pecho, mis sentidos se impregnaron en mi infancia de árboles que caían, de grandes bosques llenos, de construcción futura. Yo escuché cuanto azotan el gigantesco alerce, el laurel alto de 40 metros, el hacha y la cintura del hachero, minúsculo. De pronto picotean su columna arrogante. El hombre vence y cae la columna de aroma. Tiembla la tierra, un trueno sordo, un sollozo negro de raíces. Y entonces una ola de olores forestales inundó mis sentidos. Fue en mi infancia, fue sobre la húmeda tierra, lejos en las selvas del sur, en los fragantes verdes archipiélagos. Conmigo fueron naciendo vigas, durmientes, espesos como el hierro, tablas delgadas y sonoras. La sierra rechinaba, cantando sus amores de acero. Aullaba el hilo agudo, el lamento metálico de la sierra, cortando el pan del bosque, como madre en el parto, y daba luz en medio de la luz y la selva, desgarrando la entraña de la naturaleza, pariendo castillos de madera, viviendas para el hombre, escuelas, ataúdes, mesas, mangos de hachas. Todo allí en el bosque. Dormía bajo las olas, bajo las hojas mojadas, cuando un hombre comienza torciendo la cintura y levantando el hacha a picotear la pura solemnidad del árbol. Y este cae, trueno y fragancia, caen para que nazca de ellos la construcción, la forma, el edificio de las manos del hombre. Te conozco, te amo, te vine a ser madera. Por eso si te toco, me respondes como un cuerpo querido. Me muestras tus ojos, tus fibras, tus nudos, tus lunares, tus vetas, como inmóviles ríos. Yo sé que ellos cantaron con la voz del viento. Escucho la noche respetuosa, el galope del caballo en la selva. Te toco y te abres como una rosa seca, que solo para mí resucitara dándome el aroma y el fuego, que parecían muertos. Debajo de la pintura sórdida, adivino tus poros. Ahogadas me llamas y te escucho, y siento sacudirse los árboles que asombraron mi infancia. Veo salir de ti como un vuelo de océano, y palomas la sala de los libros, el papel de la mañana para el hombre, el papel puro para el hombre puro, que existirá mañana y que hoy está naciendo con un ruido de sierra, como un desgarramiento de luz, sonido y sangre en el aserradero del tiempo. Cae selva oscura, y oscuro nace el hombre, caen las hojas negras y nos oprime el trueno. Hablan al mismo tiempo la muerte y la vida. Como un violín se eleva el canto o el lamento de la sierra en el bosque. Y así nace y comienza a recorrer el mundo, la madera, hasta ser constructora silenciosa, cortada y perforada por el hierro, hasta sufrir y proteger, construyendo la vivienda en donde cada día se encontrarán el hombre, la mujer y la vida. Impresionante, ¿eh? Está, ¿verdad?, en la web, ¿verdad? Ustedes colocan Oda a la madera. Este poema, no, yo tenía la sensación que era más corto, digamos, disculpe si me entendí un poco, pero Neruda en forma brillante va desarrollando una serie de cosas. Por ejemplo, el árbol cae y el hombre vence. Eso, el árbol cae y el hombre vence, es simplemente la acción del leñador. ¿Ya? Cuando habla, por ejemplo, del ruido, del oscuro llanto de raíces. Oscuro llanto de raíces, dice. ¿Cómo es oscuro llanto de raíces? Claro, porque cuando el árbol va cayendo, ¿verdad? Las raíces hacen un ruido, ¿no es cierto? Al ir rozando la tierra. Y el poeta, ¿verdad?, lo asocia a un llanto. Después, la madera es constructora silenciosa, cortada y perforada por el hierro. Cortada, bueno, la sierra, perforada, los clavos, ¿ya? Para construir la vivienda donde se encontrarán el hombre, la mujer y la vida, es decir, la familia, ¿ya? Entonces, uno se pregunta, pero ¿cómo a partir de la madera este señor dio luz a tanto conceptualización? ¿Ya? Miren, releo una parte brevísima, esto sí que es breve. La sierra rechinaba cantando sus amores de acero.
aullaba el hilo agudo, el lamento metálico de la sierra cortando el pan del bosque. Claro, porque el pan del bosque, ¿cuál sería el pan del bosque ahí? El aserrín, ¿no es cierto? Esa como migas, ¿verdad? Como que uno se le cae del pan. Neruda establece, ¿verdad?, una suerte de comparación de la miga que cae del pan, del aserrín que cae de la madera a ser cortada. Entonces, eso tiene un texto literario que va mucho más allá de un elemento, cierto, objetivo, porque la intención, ¿no es cierto?, de Neruda, en el fondo, es resaltar la madera, fundamentalmente eso. Pero a partir de ese resaltamiento, de esa exaltación, este homenaje a la madera va agregando distintas cosas en el fondo de su vida y de la vida de muchos, ¿ya? De la vida de muchos. Ayer hablábamos de la asociación de este amor que tuvo, que pudo haber tenido el poeta, ¿no es cierto? El cual evoca a partir del sabor y textura de una manzana, por ejemplo. Y Oda al caldillo de congrio, que el congrio, ¿verdad?, es un pez, ¿no es cierto? Ya que al ser capturado, una de las formas de preparación es el caldillo, una sopa, ¿verdad?, con algunos elementos. Es muy reponedor muchas veces, ¿ya? Bueno, Neruda, él hace una oda al caldillo de congrio. Y es bastante impresionante, ¿eh? Es bastante impresionante lo que él dice. No se preocupe que no lo voy a leer entero. Dice, en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado. Su piel manchada cede como un guante, y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrio tierno reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Es bastante larga. Si ustedes me tuvieron la paciencia de escuchar la Oda a la Madera, no los voy a exigir que me escuchen Oda Candido Congrio, que es larga. Pero está a vuestra disposición. Tengan la curiosidad, ¿no es cierto?, poética, o por lo menos cultural, y le puedo dar varios títulos. Oda al Candido de Congrio, Oda a la Madera, Oda a la Cebolla. Oda a la Cebolla también de Neruda, que fue conocida en su momento. Oda, tal cual, la Oda a la Cebolla. Miren. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo, se formó tu hermosura. Se parece, ¿verdad?, la cebolla una raíz, ¿no es cierto? Pero tiene como una forma de flor, por lo menos así lo ve Neruda. Escamas de cristal te acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro, claro, por eso les digo que fue una raíz. Y cuando apareció tu torpe tallo verde, y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío, mostrando tu desnuda transparencia, como en Afrodita el mar remoto duplicó la magnolia, levantando sus senos, la tierra, así te hizo cebolla, clara como un planeta, destinada a relucir, constelación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las gentes pobres. Ya, eso último a lo mejor hoy día es como discutible. ¿Ya? Antaño se decía que la cebolla era fundamentalmente consumida por los estratos populares. Por eso que Neruda remata esa estrofa diciendo consumida por las gentes pobres. Hoy día sabemos que no es así. De hecho, la cebolla es tal vez uno de los implementos gastronómicos de mayor utilización, ¿ya? En el mundo, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, eh, y volviendo al sentido original de esto, que me ha llevado a leer estos poemas, ¿verdad? En el fondo, el texto literario, ¿qué es lo que expresa? Expresa un mundo interior de quien escribe el texto literario, de quien lo escribe. No habla fundamentalmente de un hecho objetivo, no está contando una fórmula matemática, no está hablando cómo resolver un problema, no está señalando, ¿verdad?, una regla ortográfica, ¿no? No es eso. ¿Qué está diciendo en el fondo? Bueno, ¿qué sensación tiene el que escribe eso
de un tema específico, bueno, un tema recurrente, ¿verdad? Y universal, el amor, ¿verdad? Sobre todo, eh, si hiciéramos una rápida encuesta o una suerte de clasificación, la mayoría de los poemas de amor son más bien tristes, ¿no es cierto? Por lo general. No, yo diría que ahí el Oda a la manzana es más bien un sentimiento de amor alegre, o por lo menos una razón amorosa que no terminó mal. Pero por lo general, ¿verdad? Los textos literarios amorosos, románticos, por lo general son tristes, ¿verdad? Porque, como decía de delante, en el fondo refleja el sentir de quien lo escribió. Ahora, definición de manzana. La manzana es el fruto comestible de la especie Malus domestica, llamada comúnmente manzano. Es una fruta pomácea de forma redonda y sabor más o menos dulce, dependiendo de la variedad. Provienen de los bosques Tian Shan, una zona límite entre China, Kazajistán y Kirguistán, con las expediciones a América. La manzana arribó a las colonias de lo que actualmente es Estados Unidos y se extendió por todo el mundo. ¿Ya? Es decir, este texto, en el fondo, nos está dando información en torno a la manzana, dónde se originó, ¿verdad? En los países que más o menos la vieron surgir, como China, Kazajistán y Kirguistán. Incluso establece que una antigua capital de Kazajistán llevó un nombre cuyo significado, ¿verdad?, se relacionaba directamente con la manzana. Almaty, ¿ya? Antigua capital de la ex República Soviética de Kazajistán, ¿verdad? La palabra Almaty, que designa esa ciudad, es la forma adjetivada del sustantivo manzana, ¿ya? En kazajo. Kazajo es el idioma de ellos, ¿ah? Y es popularmente traducida como, comillas, padre de las manzanas. Se podría interpretar tal vez de dos formas, ¿verdad? Una, que Almaty sería una designación del árbol, ¿verdad? Por eso padre de las manzanas. O también que esa región dio origen a este fruto. Entonces, independiente del detalle, como digo yo, fundamentalmente este texto está destinado a entregarnos información. Yo ayer lo señalaba, ¿no es cierto? A lo mejor me lo escucharon. ¿Quién sabe que a lo mejor la persona que escribió eso, a lo mejor también le gusta la manzana? No sea su fruta favorita. Pero ahí no es lo importante eso, no es lo importante ese detalle, que podría sí ser importante en un poema. Aquí, ¿verdad? Lo que importa es la información que entrega acerca del tema, que en este caso es la manzana. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el tema de ambos textos? La manzana. Podría nombrar dos características de cada texto, ¿verdad? Como lo señalamos esto, la manzana en la manzana. En el primer texto habla de la manzana, pero de una forma evocativa, el énfasis en lo estético. No solamente hablar, sino que hablar o emplear el lenguaje de manera hermosa, bien cuidada, elegante. En cambio, en el segundo, que tampoco cae en la vulgaridad ni mucho menos, ¿verdad? Pero su principal intención es la información. El texto, por eso es texto no literario. Los textos que acabas de leer tienen el mismo tema, la manzana. El primero es un texto literario con intención estética, es decir, crea belleza con el lenguaje. Esto se consigue a través de un lenguaje connotativo, ¿ya? Si hablamos del lenguaje connotativo, ¿verdad? Es un lenguaje que nace, repito, de la subjetividad, del interior de cada persona. Está cargado de palabras, ¿verdad?, con significados simbólicos y subjetivos. Comunica sensaciones, sentimientos, no solo información objetiva. Yo ayer cambiaba eso un poco por decir muy poca información objetiva. Y la mejilla arrebolada. Mejilla arrebolada. ¿Buscaron lo que es la palabra arrebolada? Arrebolada, por ejemplo. ¿De dónde viene eso? ¿Qué significa arrebolada? Busquémoslo, si no hay problema. Arrebolada. De arrebol, ¿no es cierto? Ya, pero creo que es el arrebol. Ya. Arrebolada. Conjunto de nubes que los rayos del sol han arrebolado. Conjunto de nubes. ¿Ya? Y cielo arrebolado, como en la fotografía, ¿verdad? En el fondo está expuesto a la luz. Cuando la luz, ¿no es cierto?, choca con un cuerpo, se habla de que ese cuerpo, esa fruta, esa pared, esa lo que sea, está arrebolada.
arrebolada. Interesante, ¿eh? También la Real Academia Española también nos da una definición, ¿ya? Dice, tal cual, conjunto de nubes enrojecidas por los rayos del sol. Ya, para ahí se acerca a lo que estamos hablando, ¿no? Conjunto de nubes enrojecidas por los rayos del sol. Y bueno, una de las manzanas más icónicas, que uno dice, ya cierra los ojos, piensa en una manzana. Por lo general uno piensa, por lo general, para una manzana roja. Habiendo también manzanas verdes, manzanas amarillas y manzanas cuya tonalidad, ¿verdad? Está como eh, mixta, ¿no es cierto? Pero entonces, a revolar, en el fondo, es enrojecer, pero a partir de la luz. Entonces, por eso le digo, la genialidad del poeta. Él habla, ¿no es cierto?, que en el fondo, ese color rojo de esa manzana que se estaba comiendo, ¿verdad? Él asocia ese color a la acción de la luz del sol. Por eso le llama manzana o mejilla arrebolada, y más encima lo asocia a la mejilla tal vez de su amada, a la cual alguna vez besó, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, el texto poético, ¿verdad? Nos hace en el fondo soñar, muchachos. Nos hace, ¿verdad? Qué sé yo, establecer un contacto no solamente con nuestra interioridad, que sin duda que lo es, tal vez con la interioridad de otras personas. Porque al evocar, ¿verdad? O al escuchar estos versos, uno también, en el fondo, le hace sentido en uno mismo. Siguiendo a Neruda, ese es el famoso, por ejemplo, poema 15. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas estás llena de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mía. Mariposa del sueño, te parece a mi alma y te parece a la palabra melancolía. Y si uno escucha eso, me gusta cuando calla porque estás como ausente, ¿verdad? Evidentemente, Neruda está hablando de una característica de su pareja en ese instante, o de la que fue su pareja, una persona más bien silenciosa, ¿verdad? Y no es que Neruda no le guste que su amada hablara, sino que en el fondo, ¿verdad? Él está asociando ese silencio a la esencia de su persona enamorada. Y por eso, ¿verdad? De ahí el poema es más largo, tiene 5 estrofas. Me gusta cuando callas y estás como distante, lejana y dolorosa como si te hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¿Mm? Entonces, por eso le digo, la poesía tiene ese tema, lo fácil y lo difícil. Lo fácil y lo difícil. Lo fácil, entregar interioridad. Lo difícil, lograr que otras personas también se identifiquen con la interioridad que el poeta, la poetisa, ¿no es cierto?, está estableciendo. ¿Ya? A todo esto, yo siempre me gusta transparente. Acá yo estaba cometiendo a más de un terrible error, una suerte así como de calumnia contra Idea Vilariño. No piensa ser hombre, pues muchachos, es mujer. Idea Vilariño, y no es español, sino que es uruguaya. Yo no sé de dónde saqué que era español y hombre más encima, no. Lo transparento, ¿no? Me gusta siempre plantear cuando a veces comete un error, o cuando casi siempre comete errores, no a veces. No, pues Idea Vilariño es una poetisa uruguaya del siglo XX. Como sale ahí en ese texto, ¿verdad? Bueno, igual me parecía extraño que un hombre se llamara Idea, pero bueno, dije yo puede ser un seudónimo. Bueno, no, Idea Vilariño, ustedes lo buscan, es una poetisa, fue una poetisa uruguaya, fundamentalmente de poesía romántica dolorida, como ese texto que está ahí. Es un texto desgarrador, por supuesto, ayer se los comentaba, ¿verdad? Tal vez no necesito insistir en el ritmo y sonoridad del texto, que está presente en otros poemas que a lo mejor podemos recordar, ¿verdad? Lo que siento por ti lo repite 4 veces. Yo le decía que hay un poema de García Lorca, ¿ya? Eh, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Este señor fue un torero español, ¿verdad? Muy amigo de García Lorca, y, y él muere, ¿ya? Muere por una cornada que le da un toro, que le atravesó la aorta, claro, y a García Lorca, que lo quería mucho, porque era cercano a él y a su esposa, ¿verdad? Lo provocó una tremenda pena. En
Está íntegra en internet, se la recomiendo, en YouTube específicamente. La vida de García Lorca, desde su fusilamiento, asesinato, mejor dicho, pasando por todas sus etapas, tanto de su vida como de su obra. ¿Ya? Se llama Federico García Lorca, Muerte de un poeta. Eso está entero en YouTube, afortunadamente. Eh, ahí se narran entre telones de la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, muchachos. Él no, además de torero, Ignacio Sánchez Mejía era como una suerte como de empresario de la tauromaquia, es decir, de este arte bastante discutible en todo caso, desde el punto de vista actual. En lo personal, yo no iría a ver una corrida de toros, en lo personal. Igual reconozco, ¿verdad?, que países como México, no sé, pues España, ¿verdad? Colombia me parece que también hay corrida de toros, Ecuador, bueno, sí, hay tradición ahí, ¿verdad? En Chile se prohibieron tempranamente, las prohibió Bernardo Higgins en la independencia. En su gobierno, Bernardo Higgins prohibió tanto las corridas de toro como las peleas de gallo, por considerarlos espectáculos crueles, ¿verdad? Bueno, pero en otros países sí, la tauromaquia es bastante potente. Y García Lorca, en sus obras, aparte de la luna, la muerte, ¿no es cierto?, la noche, el agua, la sangre, Neruda generalmente coloca un toro. ¿Mm? Si usted, por ejemplo, analiza textos literarios analíticos de García Lorca, se va a encontrar que uno de sus ideas fuerza es el toro. El toro siempre está presente ahí, como una suerte de esta fuerza desde su punto de vista. Estamos hablando de España, comienzo o primera mitad del siglo XX. Esta fuerza masculina irresistible que tiende a embestir, no el toro. ¿Ya? Y también perfectamente esa alusión permanente al toro o a los toros. ¿Ya? Y 100 toros mugieron, dice, en los barrios de Mugendo, algo así. Habla permanentemente de los toros. Bueno, tal vez eso se deba justamente a la pena que le provocó la muerte de su amigo Ignacio Sánchez Mejía, ¿verdad? Y como estaba diciendo yo recién, él, además de ser torero, él era un empresario de la tauromaquia, perdón. Y en una oportunidad él tenía un espectáculo taurino y uno de sus toreros no pudo torear porque estaba enfermo y faltaba uno. Y él lo reemplazó, él mismo. Responsable, como se sentía, ¿no es cierto?, del espectáculo, ¿verdad? Él sale al ruedo a torear a este animal. Y murió. ¿Cierto? El toro, por ejemplo, le perforó, ¿verdad?, la vena, la aorta, ¿verdad? Y Ignacio Sánchez Mejía muere. A pesar de que intentaron salvarlo, ¿verdad? En camilla lo elevaron, ¿verdad?, por las graderías del ruedo, pero se desangró, ¿ya? Y García Lorca, entre varios poemas que él le hizo, que dieron origen a un libro, ¿verdad? Justamente Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, ¿verdad? Tal vez uno de los poemas principales de ese libro es el siguiente, cuyo fragmento es este. Dice, miren, a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada. Ese verso está interesante, miren. Y un muslo con el asta desolada, o sea, la herida que Ignacio Sánchez Mejía, a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y del humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo. La plaza se cubrió de yodo. ¿Cómo que de yodo? ¿Por qué de yodo? Dice García Lorca. La plaza, es decir, donde estaba toreando Ignacio Sánchez Mejía, se cubrió de yodo. ¿Por qué se cubrió de yodo?
Si yodo es un elemento, ¿verdad? Tal vez está haciendo alusión a lo que uno se echa en la herida, ¿verdad? ¿Qué color tiene el yodo? El que uno usa para curarse. Un color tipo rojo, ¿no es cierto? Rojizo. Y la arena, ¿verdad? Por la sangre de Sánchez Mejía quedó ensangrentada, pues. Entonces lo más probable que García Lorca quiso decir, y la plaza se cubrió de yodo, es por la sangre de su amigo, el torero. La muerte puso huevos en la herida. Ahí me pilló. La muerte puso huevos en la herida. Uf, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Y ahí sigue, ¿eh? Y sigue, y repite, ¿no es cierto?, constantemente eh, ese verso a las 5 de la tarde. Entonces, evidentemente, no lo está haciendo, como ayer dije, burlándome un poco. Claro, ¿quién soy yo para burlarme de García Lorca, digamos? Por tartamudo, ¿no? A las 5 de la tarde. No, él está claro que ese verso, en el fondo, es intencional, al punto que después la gente, ¿verdad?, en el contexto más bien culto literario, en realidad, cuando se referían a las 5 de la tarde, la gente le decía la hora de García Lorca. Y les cuento una cosa, pero increíble. Increíble, búsquenlo. No me crean, búsquenlo. Cuando a García Lorca después lo toman preso por ser partidario del gobierno republicano español, la fuerza franquista lo toman preso, ¿saben ustedes a qué hora lo toman preso? Increíble, ¿eh? A las 5 de la tarde. Él estaba refugiado en la casa de su amigo el poeta Luis Rosales, y alguien lo delata que estaba refugiado ahí, y las tropas franquistas lo rodean y se lo llevan detenido y después no volvió a estar libre, después lo mataron. Y cuando lo tomaron preso a las 5 de la tarde. Fue como el premonitorio, ¿ya? Bueno, después, ¿no es cierto?, otro poema que compone este libro, ¿verdad? Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, era La sangre derramada. Es un poema bastante largo para leerlo entero, ¿eh? Que no quiero verla, dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sus sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte, casi piedra, mugieron como 2 siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. No, interesante, impactante. Yo les recomiendo, muchachos, a modo, por ejemplo, ya no, que no tiene que ver tanto ya con la materia, ni con la pregunta esencial, ni colocar una nota, no, como para disfrutar la literatura, ¿verdad? Aprovechando este tema del Internet, ¿verdad? Métanse en la obra de García Lorca y en la obra de Neruda, y se van a encontrar con sorpresas tremendas. ¿Ya? Es como si una poesía, a pesar de que ellos murió Mejete, García Lorca fue asesinado en agosto del 36, de 1936 fue asesinado. Neruda muere de cáncer, según se dice, en 1971, o sea, sobre todo García Lorca está más que fallecido, pero su obra está viva. Y la gente, los analistas, ¿verdad?, le siguen encontrando datos muy interesantes y elementos muy interesantes. Hubo festivales, por ejemplo, de declamación de la obra tanto de los dos, ¿eh?, tanto de García Lorca como de Neruda. Ellos fueron amigos, a pesar de que García Lorca era mayor, ¿ya? Fueron amigos y cuando después asesinan a García Lorca, ¿verdad? Neruda estaba en España. De hecho, él durante mucho tiempo intentó infructuosamente gozar su cuerpo, pero lo matan y fue enterrado ilegalmente cerca de Granada, en España. Y nunca se ha dado con la fosa donde está el cuerpo de Federico García Lorca. No se sabe dónde está. Se sabe sí que fue asesinado, ¿verdad? En el camino del Biznar, esto queda cerca de Granada. Bien, pues los géneros literarios, ¿verdad?, son 3. Género narrativo, género dramático, género lírico. ¿Ya? El género narrativo es un tipo de literatura donde el autor hace uso de un narrador, el cual se encarga de relatar la historia, la cual puede ser real o ficticia. Por norma general, se utiliza la prosa para este tipo de literatura.
Cuando hablamos de prosa, estamos hablando de un relato, un párrafo que no tiene rima. Eso que están viendo ustedes ahí, ¿verdad? Es prosa. Es prosa. Es decir, no tiene rima. Y está, ¿no es cierto?, construido, ¿verdad?, de esa forma. Ahora, el género dramático es la obra donde la acción se desarrolla a través de personajes, actores y actrices, y donde el diálogo es el canal por donde transcurre la acción. Está destinada para ser representada ante un público. ¿Ya? Yo siempre lo he dicho, uno puede leer una obra de teatro, claro que la puede leer. Usted puede leer Hamlet, puede leer Romeo y Julieta, puede leer, ¿verdad?, Bodas de Sangre, Yerma, por decir alguna. Puede leer La vida de sueño, de Pedro Calderón de la Barca, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, El burlador de Sevilla, de Fray Luis de León, ¿ya? Bueno, etcétera. Uno puede leer esas obras, pero ocurre que la gracia de las obras de teatro es verlas representadas. No es lo mismo que leer Bodas de Sangre de García Lorca que verla en un escenario, pues, representada, ¿verdad?, correctamente. Bodas de Sangre, transparencia, dicen que García Lorca escuchó esto, la historia, ¿verdad? La escuchó primero en un relato policial, que dos hombres, ¿verdad?, disputándose el amor de una musa, se asesinaron mutuamente. ¿Por qué? Porque uno de ellos raptó a esta dama en la noche de bodas. Fíjense, está empezando a ver hacer la fiestoca, como decimos en Chile, ¿verdad? Y su rival se la rapta. Y el novio despechado, ¿cierto?, los persigue, porque parece ser que fue como medio voluntario la huida, y desafía a su oponente a un duelo, a cuchillo. Y en el duelo ambos se matan en forma simultánea. Los dos rivales, ¿verdad? Como dice Neruda, como dice García Lorca, los dos hombres del amor. Los dos hombres del amor. Con un cuchillo, con un cuchillito, murieron los dos hombres del amor. Bueno, mueren al unísono, ¿ya? Y ese relato que estoy diciendo, que reitero, se dice que García Lorca lo escuchó como una noticia de radio, inspira al poeta para hacer Bodas de Sangre, que ha sido representada varias veces, ¿eh?, en el cine incluso. Ahora, el cine no es lo mismo, no es lo mismo. Yo, de verdad, ahí en ese aspecto soy bastante como intransigente. Una obra de teatro llevada al cine, hay muchos aspectos que se pierden, claro, porque la obra de teatro hay un tiempo teatral vívido que está en el escenario. Cuando se matan, por ejemplo, Leonardo, el mozo que se rapta a la novia, ¿verdad? Y el novio, al cual no aparece nombre, ¿eh? El personaje aparece como novio nomás. Cuando Leonardo y el novio se matan, ¿verdad?, caen los dos cuerpos ahí en el escenario, ¿cierto? Y aparece la muerte. Ayer dije la noche, no, es la muerte. Con una suerte así de manto, ¿verdad? Y abre sus brazos. Dice, representando una gran ave. Dice ahí el texto del Bodas de Sangre. Cae el telón en medio de un silencio absoluto. O sea, la actriz que representa la muerte abre sus brazos, la túnica, esto cuelga, ¿verdad? Apareciera como que de lejos, como si fuera un pájaro, una nave, y están los cuerpos en el suelo, y en ese momento cae el telón y dice en un silencio absoluto. No, o sea, ver una cosa así, oye, te lo encargo, o sea, si está bien hecho, me refiero. Es como, no sé, para aplaudir de pie y emocionarse aplaudiendo. Y eso, repito, García Lorca lo escribió en el papel. Él se imaginó la escena. Él se la imaginó. Esas instrucciones que da, cómo concluir, la verdad, donde no hayan violines, no haya música, no haya nada, solamente silencio y la luz de los reflectores apuntándose a la muerte. Eso a García Lorca se le ocurre. Pero el tema, ¿no es cierto?, es que, cómo lo pueden representar adecuadamente. Entonces, por eso le digo yo, Bodas de Sangre, Yerma y otras obras de teatro que son bastante famosas y por eso hacen del teatro un género universal. Universal.
De hecho, desde la antigua Grecia en adelante. Dramaturgos como Esquilo, como Sófocles, ¿ya? Representaron su obra, las famosas tragedias griegas, Eurípides, comediógrafos como Aristófanes. Este asunto que hoy día vemos a Kramer imitando gente y riéndose, ¿verdad?, de la contingencia, eso ya lo hizo Aristófanes en la antigua Grecia. Las ranas, las nubes, ¿no es cierto? Las ranas, las nubes, las moscas, son obra de Aristófanes, el comediógrafo griego, ¿ya? Que pretendía dar como enseñanzas didácticas, morales incluso, pero a través de una sátira cómica. Hay una obra en donde Aristófanes se mofa de Sócrates, el filósofo. ¿Ya? Hay una rivalidad entre intelectuales. Bueno, esta diapositiva está bastante interesante, la 8, ¿eh? Porque resume más o menos, por ejemplo, ya, miren, esto, verdad, saquémosle provecho a esto. ¿Cuál es la intención del género narrativo? Relatar sucesos. La intención comunicativa, relatar o recitar versos. Ya. Del género dramático, representar situaciones. ¿Cómo se caracteriza el género narrativo? Tiene un inicio, un nudo o desarrollo y desenlace. El género lírico presenta musicalidad y ritmo. Ese a las 5 de la tarde, a las 5, eso es ritmo poético. El género dramático utiliza diálogos y acotaciones. El diálogo, ¿verdad?, es la conversación entre personajes. En cambio, la acotación son expresiones que hace cualquiera de los personajes que no lo escuchan los otros personajes. Es como al público, ¿ya? O como que está hablando en voz alta. En los orígenes del teatro griego como que se lo decía al coro, formado por las caureutas, no sé, te acuerdas de lo que le explicaba yo ayer. Ahora, ¿cómo se estructura o se forma el género narrativo? Mediante los párrafos. El género lírico, mediante versos y estrofas. El párrafo es un trozo de un texto. Es un párrafo, ¿verdad? Encabezado, ¿cierto? Y empieza y termina con un punto aparte, ¿verdad? El párrafo. En cambio, el verso es una línea. El conjunto de ellas son las estrofas. Y el género dramático se estructura mediante actos o escenas. Ejemplo, cuento, novela, fábula, en el género dramático, leyenda, en el género lírico, poema, canción, oda, égloga, romance. Son ejemplos de obras poéticas o líricas. Y el género dramático, obras de teatro, ciertamente. Y dentro de ellas, o como parte importante de ellas, está el guión, está el libreto. Aquí esta pregunta, ¿verdad?, en aras de describir o definir el género narrativo. ¿Qué es lo que es género narrativo? Después, ¿qué es lo que es género lírico? ¿De dónde proviene el nombre lírico? Yo les contaba, acuérdense, que los primeros poetas, sobre todo en la antigua Grecia, ¿no es cierto?, para acompañar sus versos, se hacía ellos mismos, ¿verdad? O a veces algún esclavo, ojo, tal cual, esclavo, tocaba la lira, un instrumento pequeño, pero parecido al arpa. Entonces, como se hacían acompañar de los sones de una lira, de ahí viene lírico, ¿ya? Algunos ejemplos, ¿verdad? Tiene un narrativo Quijote de la Mancha, lírico la Iliada, dramático Edipo Rey, dramático la Negra Ester, lírico Desolación, narrativo Pantaleón y las visitadoras, pero hay mucho, mucho. La Araucana sería género lírico, ¿verdad? Frontera, una novela, género narrativo, etcétera, ¿ya? Explica lo menos dos diferencias entre un texto literario y uno no literario. Entonces, ubicar la diapositiva que corresponde, ¿verdad? Y contestar eso. Diferencia. Dos diferencias entre un texto que es literario, tal cual, y un texto no literario. Ahora, investiga, esto no está. Ese reconozco que no está. Por eso dice investigue. Y responda, ¿son sinónimos poesía y poema? ¿En qué se diferencian? ¿Es lo mismo decir poesía y poema? ¿O no es lo mismo? Búsquenlo, averigüen. ¿Ya? Generen inquietud intelectual y artística, o literaria en este caso. Reflexión y conteste. Una noticia en un periódico puede ser considerado un género literario. ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? Por ejemplo, un diario, ¿verdad?, habla de una noticia.
fuertes marejadas en la costa del litoral central, ¿verdad? Como está ocurriendo. Bueno, eso podría ser una noticia de esa forma, parte de un género literario, eso. Sí, no y por qué. Recuerda que estas preguntas pueden ser consideradas, ¿verdad?, para la prueba mensual, que yo les aconsejo que la pueden dar, aunque se estiman. Por último, de manera referencial. Y les dejamos la pregunta esencial 14. ¿Cierto? 3 características de género dramático y escriba 2 ejemplos de cada uno de los 3 géneros literarios estudiados. Acá en esta diapositiva están los 2 ejemplos. Entonces yo les solicito, ahí hay 2 ejemplos cada uno, ¿ya? Que independiente que pueden ser usados eso, por supuesto, porque ahí nos dice que no hacerlo, pero busquen si hay tanta obra, muchachos. Hay tanta obra como hay tanto escritor y tanto poeta, ¿ya? Jóvenes, muchas gracias por su atención, ¿verdad?